La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, bueno, hay que decir que Costa Rica tiene una muy buena literatura desde hace muchísimos años, ¿no? Con figuras muy destacadas a nivel latinoamericano y podría decir incluso que a nivel mundial. Indudablemente Yolanda Uramuro fue un caso de eso, ¿no? El autor costarricense tiene que hacer grandes esfuerzos para que las librerías los escuchen y le den importancia a sus obras. También por ahí puede estar el asunto de que los autores tienen que hacer un recorrido muy grande para que sus obras estén dispuestas en todos los lugares del país. Recientemente ha venido surgiendo una nueva generación de escritores muy prometedores, que están escribiendo cosas muy interesantes y que están haciendo un gran esfuerzo por poner la literatura costarricense a nivel mundial, a estándares mundiales contemporáneos. Yo pienso que estamos en un muy buen momento, además, y hay que decirlo con mucho orgullo, estamos publicando mucha literatura. Yo realmente creo que la literatura tiene altos costos, por lo tanto, podría ser que no todo el mundo está leyendo nuestra literatura por esa razón. Es un criterio muy personal, pero yo sí creo que la literatura en Costa Rica es buena. Bueno, por suerte el certamen tiene ya una larga historia y eso nos permite saber que muchos de los autores que ganaron siendo jóvenes escritores se han convertido en escritores no solo de oficio sino de renombre. Nosotros podríamos pensar en figuras como la de Carlos Cortés, por ejemplo, que hace ya bastantes años fue uno de los ganadores del certamen y luego se ha convertido en un narrador prestigioso. Bueno, asimismo tenemos otros muchos casos, incluso de autores que una vez ganado el certamen Una Palabra se han convertido también en galardonados con el Premio Nacional de Literatura. ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y le acompañaré a darle una mirada al tema de la literatura y la lectura en Costa Rica. En Costa Rica gozamos de una larga tradición de literatura de gran calidad y también, pues, durante muchísimo tiempo hemos sido amantes de la buena lectura. Sin embargo, pues, las nuevas tecnologías y demás, pues, nos ponen en el entredicho de preguntarnos y también a preguntarnos, bueno, ¿cómo lograr que la lectura se mantenga, que la creación literaria se mantenga? Porque estoy segura que muchos y muchas de ustedes que están allá al otro lado de la cámara han escrito un poema, un verso, un cuento en algún momento de su vida y tal vez lo tienen ahí en una gaveta. Pues aquí vamos a hablar de cómo usted puede aprovechar ese gran talento que hay en Costa Rica. Para hablar sobre este tema nos acompañan Hernán Wendel, quien es el presidente del certamen Una Palabra de la Universidad Nacional y director de la Escuela de Filosofía también de nuestra Casa de Estudios. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. También nos acompaña Dora Cerdas, quien es representante de la editorial Universidad Nacional y UNA. Bienvenida. Gracias, igualmente. Y también nos acompaña Guillermo Sáenz, quien es académico de la Escuela de Literatura y Ciencias de Lenguas de la Universidad Nacional. Bienvenido. muchísimas gracias. Muy bien, definitivamente hablar de lectura y literatura tiene muchísimo que ver con el ser costarricense. Ahora, durante mucho tiempo la gente en Costa Rica disfrutaba de la buena lectura. Ahora hay muchas personas que tienen cierta preocupación por el hecho de que la tecnología pueda estar incidiendo en que la gente lea menos y también en que pueda también sentir un poquillo más de resquemor también de compartir sus creaciones literarias. ¿Qué opinan ustedes? Don Guillermo, tal vez. Guillermo.
Bueno, creo que hemos llegado a cierta época en que la tecnología, por una parte, la falta de cultura lectora que hemos tenido en Costa Rica en los últimos años, por otra parte, y asimismo el giro de los tiempos. Estamos en una época moderna en la que la tecnología nos ha inducido hacia la red de Internet. Ya podemos leer libros en Internet, ya podemos, ya a veces, inclusive lo vemos en nuestras clases universitarias, que los estudiantes ya son un poquito reacios a la lectura de los libros de texto, y en lugar de esto se van a la red de Internet, cosa que a veces es un poquito incómoda para nosotros los profesores. A leer resúmenes. Exactamente, porque estamos tratando de encaminar a los estudiantes hacia la lectura formativa, hacia la lectura que va realmente a contribuir al conocimiento de estos estudiantes, y nos damos cuenta de que a veces el copy-paste es el deporte favorito de nuestros estudiantes. Eso está contribuyendo, pues lógicamente, a que realmente no se lea. Ahora, recuerdo mis años de escuela primaria. Tuve una maestra a la cual le haría un monumento. A mi niña Elsa Prendas, que de su exiguo salario, al final de las vacaciones, al principio de las vacaciones de medio periodo, así como de las vacaciones de 3 meses en aquellos tiempos, de su exiguo salario iba a la librería, nos compraba un libro a cada uno y nos regalaba un libro para que leyéramos. Imagínese. Eso no puedo olvidar eso, jamás lo podré olvidar, porque eso me cultivó, eso me hizo leer. Leo cuanto me cae en la mano, leo a más no poder. Y precisamente esa es una de las cosas, ese es uno de los disfrutes personales que nuestros estudiantes no han aprendido. Se están perdiendo. ¿Cómo les enseñamos a disfrutar de la lectura? En esto hay que considerar también un aspecto que no solamente es del contexto en el que nos estamos moviendo, del acceso a la información, a veces ilimitado y a veces sencillamente irresponsable también, sino también debe ser considerado, me parece a mí, más como una actitud de una inteligencia que está en un proceso de madurez. Claro. No podemos suponer en todo caso que si en efecto es cierta la hipótesis de que existe una menor aptitud hacia la lectura, de las letras en general, la literatura, esto vaya a significar de alguna manera un riesgo para la desaparición del arte literario o del arte del pensamiento. En realidad, la literatura, las letras en general, son un instrumento del espíritu que crea conciencia a sí mismo en un momento, en un lugar determinado. Por eso mismo forman parte de la imagen y la imaginación de la época. Y en ese sentido, justamente, debemos entender que la literatura, el proceso de la creación literaria, de las letras en general, se adecúa justamente a lo que es el contexto actual, a lo que es la dinámica de nuestros jóvenes y de todos los sectores sociales inclusive. Entonces tal vez si en efecto no haya, si lo vemos en términos de mercado, un inmenso consumo de una impresión X de determinado libro y demás, eso no significa en efecto, me parece a mí, con todo respeto, que el joven esté dejando de leer. Es que los instrumentos, la disposición y el tipo de lectura que prefiere es determinada justamente por la dinámica avanzada de la sociedad capitalista actual en su fase neoliberal. Ahora, sí, en esto, pues un poco, tal vez el mecanismo es para estimular la lectura, justamente desarrollar
ese impulso a la madurez de la inteligencia, me parece a mí. Y eso es justamente lo que creo que deberíamos, en efecto, estar considerando a partir de el momento en el que estamos viendo esta idea, tal vez, de no una menor producción literaria, sino una menor consumo, por decirlo con ese lenguaje de la literatura que se produce. Yo creo que una de las cosas que el mejor regalo que le pueden dar a alguien es un libro. Oh, sí. Pienso que en eso don Guillermo tiene razón y nosotros nos motivamos a leer y recibimos estímulos desde nuestros hogares y también desde la educación formal. Es interesante también ver cómo nosotros podemos accesar a la lectura. El año pasado en la Feria de Guadalajara, del libro, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el eslogan era "Somos lectores". Y vos ibas por toda la ciudad y en todos habían banners y pancartas donde decía "Somos lectores". Y la ciudad se vuelca a la feria, todo el mundo participa y es lindísimo ver cómo las familias van a la feria y salen con libros, no solamente la visitan, sino compran. ¿Esto por qué? Bueno, porque me imagino que no solamente hay un impulso por la lectura desde el hogar y desde la educación formal, sino también porque los gobiernos, y en este caso el gobierno de este estado lo fomenta, y nosotros apelamos a eso. En este país existen 4 editoriales universitarias que producen más o menos alrededor de 200 obras anuales, haciendo un cálculo aproximado. Y de esas obras que producimos, me atrevo a pensar, y en el caso particular de la Universidad Nacional de la Editorial, un 60% de literatura, entre literatura, ensayo, novela. Eso quiere decir que la oferta es grande. Ahora, ¿cómo mantener la demanda? Yo creo que ese es un reto que tenemos, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Con usted coincide el periodista Manuel Delgado, que comentó a Una Mirada precisamente que la calidad de los escritores costarricenses es muy alta, pero que la cantidad de lectores ticos es muy limitada, lo que afecta profundamente el mercado nacional. Bueno, hay que decir que Costa Rica tiene una muy buena literatura desde hace muchísimos años, ¿no? Con figuras muy destacadas a nivel latinoamericano y podría decir incluso que a nivel mundial. Indudablemente Yolanda Aramuro fue un caso de eso, ¿no? Recientemente ha venido surgiendo una nueva generación de escritores muy prometedores que están escribiendo cosas muy interesantes y que están haciendo un gran esfuerzo por poner la literatura costarricense a nivel mundial, a estándares mundiales contemporáneos. Yo pienso que estamos en un muy buen momento, además, y hay que decirlo con mucho orgullo, estamos publicando mucha literatura. El escritor costarricense se lee en Costa Rica, es uno de los grandes problemas que tenemos, que no tenemos una suficiente divulgación en el extranjero, aunque muy posiblemente muchos de nuestros escritores tienen el nivel que tienen escritores de Argentina, de Colombia, de México, etc. Ahora, el otro punto es el nivel de lectura que hay en el país. Para nadie es un secreto que Costa Rica es un país de bajo índice de lectura, ¿verdad? Estamos no entre los más bajos de América Latina, pero tampoco a un nivel, digamos, que podría decirse aceptable. Bueno, creo que si hay un buen mercado, si hay una buena cantidad de lectores, va a haber también una oferta, una buena cantidad de escritores. Eso siempre está relacionado, ¿verdad? De hecho, los países más grandes en población y en lectores tienen más escritores porque tienen más posibilidad de difundir su obra. Y al revés también. Si hay una buena oferta, si hay obra interesante, va a haber más lectores. Definitivamente una relación bien interesante esa que usted hacía, Dora, y pues que también don Manuel hacía sobre el tema de, ¿verdad?, cantidad de lectores y las posibilidades de tener un mercado literario, ¿verdad?, creciente, pujante, en continuo desarrollo. Claro, es fundamental. Yo creo que nosotros primero tenemos un gran semillero de escritores jóvenes y no tan jóvenes que están deseosos de presentar sus obras y creo que las editoriales de las universidades públicas están abiertas a recibirlas. Creo que es fundamental que nosotros propiciemos, y desde las aulas y como académicos, propiciemos la compra del material en libro, comprar la obra, no propiciemos todo lo que es el asunto de fotocopias y esto, porque yo creo que eso nos desmotiva más bien a veces a leer. Creo que es fundamental, e independientemente del formato en cómo leamos,
Porque tenemos las redes sociales y tenemos la internet y todo, y por ejemplo, si ustedes dan un repaso por las redes sociales, ven que todas las editoriales estamos en Twitter, estamos en Facebook y tenemos página web. La editorial la editorial Costa Rica, por ejemplo, la usa y las demás editoriales también lo usamos. Es un medio de llegar. Y también las editoriales vamos hacia cambio de dispositivo para leer. Entonces, toda la era digital nos va llevando hacia eso. Entonces, no importa en qué leamos, en qué dispositivo leamos, pero que sigamos teniendo la constancia de leer y tener acceso a la literatura y a los libros académicos. Yo quisiera, si me permiten, hacer una observación sobre cierto riesgo que, de bien o mal, manejo de discurso, manejo mediático, manejo ideológico, podría estarse haciendo sobre literatura en el periodo actual. Académicos han citado que la literatura costarricense está en este momento en lo que ellos llaman, algunos, la generación del desencanto. Desencanto con el modelo de Estado, desencanto con la sociedad, desencanto sencillamente con la cultura, con el contexto geopolítico. Debe recordar sencillamente todos los que nos escuchan y nosotros mismos que la palabra, la literatura en general, como parte de la imagen y la imaginación de su época, seduce, embriaga, sin duda alguna, pero también es peligrosa. Sí. Es peligrosa, sin duda alguna, porque genera polémica, es peligrosa porque despierta la conciencia, es peligrosa porque el espíritu humano desarrolla a través de su discurso su propia identidad. Me pregunto entonces si esta situación que aparentemente se nos vende como imagen no será simple y sencillamente una figura desarrollada por intereses particulares de aquellos que gobiernan este país o que mal gobiernan este país, justamente para de alguna forma evitar el desarrollo de la conciencia, del espíritu humano costarricense, en función de estas nuevas temáticas, de estas nuevas denuncias. Pensemos en Rossi, por ejemplo, denunciando la corrupción política y el abuso de los recursos naturales. Pensemos en otros autores, sencillamente, que en efecto están generando esta polémica que no funciona, que no le sirve al poder, a la estructura del poder actual, y que de alguna manera nos dicen, bueno, vamos, es que se está leyendo menos, pero la de menos esto es que lean mejor menos, piensen menos, actúen menos. De hecho, yo no creería en todo caso que en efecto el pueblo costarricense esté leyendo menos. Yo reviso, en efecto, la historia de la literatura nacional y bueno, prácticamente es con el inicio mismo de nuestro país, aún antes de que se formulara el proyecto de Estado costarricense en 1848, ya en el 18 hay un impulso a la creación literaria, la Escuela de Santo Tomás. Hablemos en la década del 24 al 30, la aparición de los periódicos como El Universal, La Tertulia, cómo generan efectivamente la aparición del precursor, si se quiere, de la literatura costarricense, de Manuel Argüello. Cómo los distintos momentos que ha tenido la literatura también ha generado dentro de las estructuras de poder cierta reacción en contra, cierta utilización mediática de los pocos recursos que en aquel momento había, pero los excesivos que hay ahora, y que podrían ser en última instancia generadores de una imagen negativa, porque le es disfuncional la palabra en este momento a aquel que sencillamente quiere o pretende que Costa Rica se dirija a un camino que para mí es sencillamente suicida, y que nuestros productores de la literatura, nuestros productores de la inteligencia, justamente están criticando. Esta es la maravilla, la generación del desencanto. Ya no se sigue el discurso tradicional. A mí me preocupa esa generación del desencanto. Me preocupa un detalle, un aspecto que yo creo que es crucial en el hábito de leer, en el hábito de propiciar ese cultivo personal a través de la lectura. La lectura, el escribir y el leer propician la conservación de la cultura de una comunidad, la conservación de la cultura de un pueblo. Si analizamos, por ejemplo, cómo aprendimos los seres humanos y cómo conservamos todos los hallazgos que íbamos haciendo a través de nuestra vivencia en este planeta, desde que el hombre apareció sobre la faz de la Tierra. Lo fuimos pasando de boca en boca
Y hasta hace realmente muy poco tiempo, si lo comparamos con los 2 millones de existencia que tiene el hombre sobre la faz de la tierra, son 6.000 años de escritura, son 6.000 años de leer. Realmente ese desfase que hay ahí, lo empezamos a cubrir hace 6.000 años cuando empezaron las primeras escuelas hebreas, cuando empezaron los escritos chinos, cuando empezó Grecia, cuando empezó Roma a escribir, cuando se escribía, cuando los escritores y los autores empezaron a escribir sus tragedias, empezaron a escribir sus comedias para distraer a la gente. Y eso nos ha permitido conservar una cultura y construir una cultura, construir todo un edificio de conocimiento que es precisamente lo que nos ha abocado a esta época tecnológica que tenemos hoy día. Sí, claro, el reto está en construir eso que usted dice. Y ese es el tema que vamos a dejar para el segundo bloque. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos aquí en Una Mirada. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A., hoy con el tema de lectura y literatura en Costa Rica. En el bloque anterior estábamos comentando cómo existen varios retos para mantener esa construcción de la cultura del país que queremos a través de algo como la lectura y de la creación literaria. Y precisamente también hablábamos de que tal vez no es que la gente esté leyendo menos, es que está leyendo un poco más en diferentes formatos y es un asunto de calidad de lo que estamos leyendo, lo que estaría en discusión. ¿Usted quería opinar al respecto? Sí, yo creo que retomando un poco lo que decía Herman, hay un manejo del ocio importante que se hace y se evidencia mucho a partir de la revolución industrial. O sea, cómo el Estado y cómo los gobiernos pueden ir manejando el ocio y estos momentos de esparcimiento que tenemos van dirigidos hacia ciertas actividades. Si hoy día lo ponemos en perspectiva histórica, vemos que, bueno, que el manejo del ocio hoy en día, valga la redundancia, va muy ligado, digamos, a los accesos que tengamos, digamos, a redes sociales, a la televisión, a las comunicaciones. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, los que producimos libros o los que estamos en el mundo editorial, tenemos que tener retos hacia eso. ¿Cómo poder atraer a las personas para que en esos momentos de esparcimiento de ocio puedan dedicarse a una lectura de un libro, puedan escribir o puedan hacer una serie de cosas? En eso yo creo que nosotros tenemos que ser agresivos en el sentido de que tenemos que tener políticas y tenemos que tener medios de divulgación y difusión del conocimiento, y no solamente del conocimiento, sino también, bueno, de poemas, literatura, y que es conocimiento también, pero plasmado de una forma diferente. Y en eso también los académicos tenemos una gran sentido de la responsabilidad, en tanto de que desde nuestras disciplinas podemos propiciar que nuestros muchachos y muchachas lean cosas atinentes a la disciplina, pero que no sea de la misma disciplina. Un ejemplo concreto es, por ejemplo, de los estudiantes de historia, que se pueden nutrir mucho de la literatura y pueden complementar su formación. Entonces, en ese sentido es importante. Pero sí, volviendo a este tiempo, yo creo que es importante, como vos decís, independientemente del formato, que lean y que lean cosas de calidad. Porque hay cosas de calidad también. Y con criterio. Y con criterio, exactamente. Sí. Sobre este tema de tener un criterio de selectivo a la hora de buscar uno buena literatura, ¿verdad? Porque algo que yo realmente puedo decir que aprecié cuando tuve una tableta en mi mano fue poder bajar los clásicos de la literatura, los que nunca en mi vida había tenido acceso. Entonces, Tolstói, por es verdad, pero para eso tiene que haber un deseo que tal vez es en lo que tenemos que trabajar en nuestras nuevas generaciones, ¿verdad? En querer buscar este tipo de cosas que no solo nos ayudan a ver el mundo diferente, sino que también nos ayudan a pensar y a tener un pensamiento más crítico, valga la redundancia. En esto tenemos que considerar justamente un problema que enfrenta la sociedad actual,
y es que tiende, por su misma crisis integral, preferiría yo decirlo de esta manera, de alguna manera a descentrarse, a romper los horizontes tradicionales. Hay que hacer una consideración tal vez previa a esto, miren. Para las necesidades de comunicación, el lenguaje oral basta. Pero para las necesidades de organización intencional de una, comillas, cultura nacional, de la centralización de la voluntad del ser humano en torno a un proyecto político, se requiere la palabra escrita. La palabra escrita es un instrumento político, y como instrumento político es un instrumento que dirige la conciencia hacia un proyecto intencional. Justamente esto es lo que estoy viendo en este momento, que es lo que sucede con la generación del desencanto. Que la misma sociedad capitalista ha desencantado a la juventud. Y bueno, pretendemos entonces que efectivamente se vuelva a leer el discurso tradicional, clásico de una sociedad que llevó a la juventud al sinsentido y la incertidumbre actual. Cierto es que tenemos que impulsar la madurez del juicio, la madurez del espíritu, la madurez del intelecto, sin duda alguna. Pero qué difícil es en todo caso tratar de establecer un criterio único para dirigir el ser humano hacia ese horizonte, cuando la misma sociedad se ha encargado de decir, ese horizonte tiene que ser creado desde usted mismo. La situación en todo caso es problemática sin duda alguna, porque bueno, si la literatura, y el caso costarricense es muy claro, recuerden ustedes la generación del 900, cómo construyó el imaginario nacional, y lo construyó como una ficción que en este momento nos lleva a tener problemas terribles como la xenofobia costarricense, generada justamente a partir de todo lo que fue la reducción del costarricense al valle centralino, al blanco, al que comía mazamorra, gritaba huipipí, etcétera, etcétera. Cómo todo lo que estaba fuera del valle central empezó justamente a desaparecer. El guanacasteco, al que se le llamaba abanica regalado, al negro limonense. Como eso sencillamente, ese racismo estructural de la sociedad costarricense generado por la literatura, porque estaba apoyado por un proyecto político y era funcional en un proyecto político, sencillamente nos lleva a callejones de ruptura del valor del respeto, de la integridad, del encuentro filial íntimo con otras personas, pese a su diferencia cultural. Y en ese sentido yo tendría un inmenso problema en tratar de decir debemos dirigir hacia algo, porque en efecto la conciencia del costarricense fue dirigida. Tan dirigida que el costarricense llegó a desarrollar un orgullo cívico, pero tan mal dirigida que ese orgullo cívico sencillamente nos lleva a callejones sin salida. Al callejón sin salida de una sociedad xenófoba, de una sociedad intolerante, de una sociedad sencillamente que está harta de sí misma. Yo quisiera meterme en otro, considero muy atinado las palabras de Germán, pero yo quisiera meterme en otro umbral, en el umbral de las letras, como arte, en el umbral de las letras como la recreación espiritual de un ser humano, en el umbral de la construcción de un espíritu nacional a través de la literatura. Porque recuerdo el impacto que hizo en mí, por ejemplo, el poema Vuelo Supremo. Cuando yo leí Vuelo Supremo, estaba en cuarto año, nunca había realmente leído obras literarias, porque nunca había tenido ese cultivo específico de un maestro, de un profesor que llegaba y nos daba una clase de literatura universal. Leí la Divina Comedia, leí Don Quijote de la Mancha, leí prácticamente una enorme cantidad de escritos de la generación del 98 en España, y eso despertó en mí algo que yo quise después plasmar, y empecé a escribir poesía y empecé a escribir prosa. Nunca publiqué nada, nunca hice nada, porque luego me dediqué a una parte de mi profesión, que es la lingüística. Y en lingüística lo que hacemos es estudiar todo el idioma. Lo que hacemos es estudiar
tanto la diacronía como la sincronía del idioma, y entonces ahí ya dejamos el aspecto literario de lado, pero ese aspecto de formación, ese umbral de construir belleza a través del idioma, eso me preocupa mucho, porque es un arte. No solo la música es arte, sino que la literatura es arte. Y eso cultiva el alma, eso enternece las fibras más sensibles de nuestro intelecto. Es muy hermoso lo que acaba de decir don Guillermo, en efecto. El arte tiene esa función fundamental para el ser humano de hacer habitable el mundo que ha creado. Introduce efectivamente la belleza, hace que la vivencia diaria se enaltezca y enaltezca el mismo ser humano sin duda alguna. Y pienso ahora en esto, recuperando la idea de don Guillermo, en la inmensa irresponsabilidad de los que como padres preferimos sencillamente poner a nuestros hijos a que vean programas absurdos y estúpidos. No sé si se puede utilizar esa palabra en televisión, pero realmente es eso. Que sencillamente rebajan no solamente su bella alma, sino también su intelecto, pero que resultan lo más fácil sencillamente porque atrapan la atención del niño o atrapan la atención del adolescente y permiten justamente al padre evadir su responsabilidad de construir conciencia, de construir a esa persona moral e intelectualmente como una persona proba, definitivamente. Entonces sí, en esto, bueno, el viejo tema de la irresponsabilidad del padre, pero también habría que considerar otro tema, y es la calidad intelectual del padre que, responsable o irresponsable, no aborda o aborda mal la formación de sus hijos. Y la discusión tal vez en el fondo es justamente cómo, sin que esto sea permitir que la conciencia vuelva a ser centralizada por intereses políticos, como ha sido el caso de la educación costarricense, sí también se promueve un desarrollo integral del ser humano hacia una situación que le permita volver a embellecer su mundo, embellecer su vida, embellecer su presencia, ¿sí? Y embellecer justamente con la luz de su compañía la existencia de los que lo rodean. Y eso por supuesto coincidimos. Las artes del espíritu, la literatura, las letras en general tienen esa función. Y yo pienso con relación al arte, y porque estoy imbuida también en el centro artístico de la Universidad Nacional, que no solamente, bueno, es hablar de música, de teatro, de danza y de arte y de las artes visuales, sino también que en el caso concreto del teatro, por ejemplo, hoy día tenemos una proliferación de dramaturgos que es fundamental y que escriben de acuerdo al contexto en el que estamos viviendo ahora. Y hay una proliferación de textos hermosísimos y que están ahora al servicio de las personas. ¿Por qué? Porque las editoriales estamos publicando textos dramatúrgicos y esto es fundamental. Entonces, no solamente digamos lo que es literatura, pero si no tenemos acceso también a estos textos que son hermosos y los de los cuales posteriormente los podemos ver puestos en escena, y entonces esa visibilización también la tenemos escrita. Entonces, la palabra va junto a lo que nosotros visualizamos en una puesta en escena. Entonces, eso es también muy importante. Sí, sobre ese tema de acceso que usted mencionaba, Dora, la directora de la Biblioteca Nacional, Olga Rodríguez, comentó una mirada que ella considera que el tema del costo de los libros también puede ser un factor que aleje a las y los costarricenses de la lectura. La literatura costarricense, para mi concepto, es buena. Hay editores que están publicando cosas que le interesan a la población. El asunto está en que esta literatura, a pesar de ser costarricense, yo considero que es una literatura que tiene no precios módicos para que sea utilizada por todos y todas las personas. Yo realmente creo que la literatura tiene altos costos, por lo tanto, podría ser que no todo el mundo está leyendo nuestra literatura por esa razón. Es un criterio muy personal, pero yo sí creo que la literatura en Costa Rica es buena. El autor costarricense tiene que hacer grandes esfuerzos para que las librerías los escuchen y le den importancia a sus obras. También por ahí puede estar el asunto de que los autores tienen que hacer un recorrido muy grande
para que sus obras estén dispuestas en todos los lugares del país. Hay, por ejemplo, la Cámara del Libro hace exposiciones, hace ferias internacionales en donde los artistas, en donde los autores participan, y ahí es donde hay una difusión de la obra que ellos realizan. Pero yo sí creo que no en todas las librerías del país están sus obras. Yo creo que esto es un asunto en donde el autor tiene que rebuscárselas por sí mismo para poder hacer llegar su literatura a la población. ¿Tendrá el costo de los libros algún efecto realmente importante sobre el tema de si leemos o no leemos o qué leemos? Creo que en el caso concreto de las editoriales de las universidades públicas prácticamente producimos con un costo bajísimo porque los libros no tienen incluido el costo de las cargas sociales ni las cargas laborales. Entonces, en realidad nosotros, y hablo prácticamente por las 4 universidades públicas, estamos poniendo a disposición del lector libros a bajo costo y de una calidad excelente. Si comparamos con los libros que se venden en las librerías privadas y los que vienen de fuera del país, a veces tenemos una diferencia abismal entre una novela nuestra y una novela o un bestseller. Pero aquí lo que media es la parte publicitaria, ¿siento? Claro. Y los medios de comunicación son los que median en esto. Entonces, por eso anteriormente decía que teníamos que ser un poco más agresivos a la hora de poder promocionar nuestros libros, que son de una calidad igual o mejor que los que vienen de afuera. Ahora bien, si nosotros vamos a entrar al mundo digital, es muy probable que nuestros libros sean mucho más cómodos, mucho más baratos y el acceso sea mayor. Entonces, en ese sentido, iríamos a tener, como vos dijiste ahora, tenemos acceso gratis a libros clásicos en versión digital, que los puedes bajar y los puedes leer, pero digamos, cuando nosotros tengamos una producción masiva de libros digitales, esos costos definitivamente van a bajar y va a haber un acceso mayor. Ahora, todo está en acostumbrarse a nuestros muchachos y muchachas, nuestros niños y niñas, es más fácil porque ellos nacieron en la era digital, en la era de la internet. En cambio, para nosotros, nuestra generación, y dependiendo del campo en que seamos, los que somos de letras, pues nos gusta sentarnos una tarde con un libro, una tacita de café, un té, a disfrutar de esa lectura, pasar la página, etcétera, el olor del libro, aunque huela viejo. Pero eso es importante, el poder apuntar. Aunque muchos dispositivos te ofrecen eso, pero no es lo mismo. Pero eso es acostumbrarse a... Sí, eso es justamente lo que quería hacer, observar, que dicha que lo has resaltado ahora. Es un asunto de nuestra generación. Porque el joven hoy sencillamente baja gratuitamente un libro. Es más, construye hasta gratuitamente y colectivamente un libro. Y se lo comparte y se lo envía rápidamente. El precio ya no es un obstáculo. Es un obstáculo para los que sencillamente, pues, como al menos yo digo de mi generación, en los que íbamos a la universidad apenas con los pases. Exactamente. Así es. Ahí sí. Bueno, sí hay que hacer una observación, claro, pero eso es un asunto básicamente de las casas que se encargan en comerciar los libros, particularmente quiero hacer los de filosofía, que los precios son a veces absolutamente prohibitivos, eso es cierto, eso sí es cierto. Claro que yo siempre les sugiero a los estudiantes de filosofía que recuerden que hay que ser osado y hay que ser rebelde. La rebeldía es el acto de osadía de aquellos que nos atrevemos a ser libres. Y si bien tenemos el derecho del conocimiento y nos los prohíben, sencillamente esas grandes empresas que manejan miles de millones de dólares, ¿no?, de colones, poniendo los precios prohibitivos para nuestro acceso, aún no nos han prohibido fotocopiar. Y aún, sencillamente, existen lugares en internet que nos ofrecen acceso libre, por qué no decirlo hasta pirata, reivindicativo. Y creo que eso es justamente es un asunto que los viejos tenemos que aprender. Los jóvenes no hay ni siquiera que decirlos, porque ellos más bien lo aprenden y lo dicen, y lo pienso ahora en el caso de mis hijos, que son especialistas, yo digo, pero este libro no lo puedo comprar, y dice, pero papi, ¿por qué no me dice antes? Yo se lo bajo inmediatamente y gratis. Y yo, bueno, pues qué maravilla, eso es justamente lo que debemos seguir. Yo creo que con eso es importante porque se va a dar la discusión próximamente todo lo que tiene que ver con acceso libre. O sea, en eso es una discusión que nosotros como productores de obras
las universidades tenemos que ir pensando y discutiendo sobre el acceso libre, qué vamos a poner libre, qué no lo vamos a poner. Existen ahora los repositorios también, en donde se puede subir todo lo que nosotros hacemos, desde libros, obras de todo tipo, revistas, tesis, etcétera. Pero también no debemos de perder la perspectiva de que debemos fomentar tener el libro. O sea, yo creo que debemos de comprarlo, debemos de adquirirlo y debemos de consumir lo nuestro, ¿verdad? Claro que Herman tiene razón, o sea, a veces tenemos que comprar estos libros porque los ocupamos para los cursos, porque son fundamentales, pero yo pienso que ya se está discutiendo y a nivel internacional todo lo que es el acceso libre, lo que es el copyright. Después está el copyleft, ¿verdad? Y también que es una discusión sobre derechos de autor, en donde sencillamente ante eso que explica Herman, hay muchos autores que dicen sencillamente yo regalo mis derechos de autor y suban todo libre. Y hacia eso vamos. Yo creo que también esto nos va a dirigir a una situación que me parece a mí rica y maravillosa en sus posibilidades, es que las viejas bibliotecas, nuestras viejas bibliotecas, van a ser ahora acompañadas por bibliotecas digitales también. También. Entonces vamos a tener libros de un lado y vamos a tener, bueno, nuestro También. espacio, yo tengo apenas una pequeña pared de libros, pero una computadora que puede tener el equivalente a 20 paredes de libros. Y que bueno, tal vez a uno viejo nunca se le va a quitar el problema de que tiene que imprimir. Algunos dicen que qué contradicción, tengo un libro digital y luego tengo que imprimir para leerlo. Pero también es un asunto de la madurez del espíritu, de la madurez del gusto, Y o un tal periodo vez de de los transición. viejos, de los vicios del viejo. Muchachos, yo he visto a mis hijos sencillamente que ellos pasan horas de horas pegados a leer en una pantalla. Yo leo en una pantalla media hora y me quedo ciego. Prácticamente. Yo necesito, además de eso, como se lo dije hace un rato, yo necesito la hoja impresa para leer, para apuntar, para hacer garabatos, para subrayar, para decir esto no me parece y contraargumentar y pelearme con el mismo autor. Ahora, estará la vida moderna, estará esta vorágine de trabajo que nos entierra, por ejemplo, en documentos, que nos entierra ¿cómo se llama? En documentos que tenemos que leer, a veces los leemos, a veces leemos el encabezamiento. Son montañas de documentos y empiezo mi perorata para decirles que detrás de ese enorme montaña de documentos está una organización humana, una organización social que nos está exigiendo trabajar, no como decían los griegos, 8 horas para divertirse, 8 horas para trabajar y 8 horas para dormir. Estamos trabajando 20 horas. Claro, por supuesto. Estamos trabajando prácticamente nuestra calidad de vida en este siglo. Ya no es calidad de vida, ya no podemos ni siquiera clamar por el hecho de que tenemos calidad de vida. No, tenemos que ganarnos el sustento. Y me preguntaba, recuerdo que me preguntaba hace poquito un estudiante acerca de la vida en Japón. Ustedes lo pueden encontrar en la red de internet. Lean eso porque es aleccionador. Sí. No es que los japoneses sean tan disciplinados como dice la gente que son. No es que los japoneses tengan un orgullo nacional como la gente dice que lo tienen. Son iguales que nosotros. Son tan humanos como nosotros. Les gusta el panorama, les gusta el descansar, les gusta el escuchar música, les gusta confraternizar con la familia. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando hay 25,000 personas, 30,000 personas, 35,000 personas detrás del puesto, detrás del empleo que yo tengo, yo necesito conservar ese trabajo a como haya lugar. Claro, necesito posicionarme. Y tiene también que ver un poco con lo que mencionaba ahora al puro inicio del tema del ocio, ¿verdad? De qué tanto nos estamos dando chance para disfrutar de esas otras cosas buenas de la vida. Pero de eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Ya regresamos.
precisamente en Una Mirada estamos hablando en esta oportunidad sobre el tema de la lectura y la literatura costarricense. Y hablábamos en el segmento anterior de que tal vez las múltiples ocupaciones de la vida nos alejan de esas cosas que nos enriquecen el espíritu, ¿verdad? Y que parte de las múltiples actividades que podríamos realizar en ese sentido está el tema de la lectura, de la literatura y de la creación, ¿por qué no?, de la creación literaria. Y precisamente en este segmento de eso es de lo que vamos a hablar, porque la Universidad Nacional tiene un certamen denominado Una Palabra, que es uno de los más antiguos que tiene la Universidad Nacional, y el académico Gabriel Baltodano nos va a explicar en qué consiste. Nosotros estamos invitando a todos los escritores para que presenten obras en 3 ramas. La primera es la rama de ensayo, que tiene tema libre. La segunda rama es la rama de novela corta. Estamos pensando en novelas menores a las 120 páginas. Y la tercera rama es la de teatro, porque nos hemos dado cuenta que el teatro es algo que se publica poco en el país. Y la idea es que el teatro, además de que esté en las tablas, esté también en los libros, para que quede allí el patrimonio dramatúrgico de Costa Rica. En este caso nosotros estamos pensando en colecciones de obras cortas o en una obra de una extensión promedio. Bueno, por suerte el certamen tiene ya una larga historia y eso nos permite saber que muchos de los autores que ganaron siendo jóvenes escritores se han convertido en escritores no solo de oficio sino de renombre. Nosotros podríamos pensar en figuras como la de Carlos Cortés, por ejemplo, que hace ya bastantes años fue uno de los ganadores del certamen y luego se ha convertido en un narrador prestigioso. Bueno, asimismo tenemos otros muchos casos, incluso de autores que una vez ganado el certamen Una Palabra se han convertido también en galardonados con el Premio Nacional de Literatura. Por ejemplo, el caso del dramaturgo Sergio Macís. Definitivamente el certamen Una Palabra es una gran oportunidad para precisamente compartir, ¿verdad? Parte de esa creación que cada uno de nosotros en su ámbito íntimo pues pueda realizar. Tal vez si le contamos un poco a la gente en qué consiste, por qué es importante que participen. Dora. Bueno, es importantísimo porque, bueno, como se dijo anteriormente, el certamen Una Palabra tiene 34 años de existencia. En estos momentos está abierta la inscripción y tenemos tres categorías: ensayo, novela, que es tema libre, y también dramaturgia, o sea, todo lo que tiene que ver con obras de teatro. Es una oportunidad porque no solamente pueden participar, sino que las obras ganadoras tienen asegurada su publicación con sello editorial. La Universidad Nacional, la editorial de la Universidad Nacional publica las obras y las publicita, y nosotros cuando hacemos ferias internacionales siempre llevamos las obras ganadoras del premio Una Palabra. Entonces en eso, y de esas obras, la mayoría son, no la mayoría, todas son de excelente calidad, son muy atinentes a las problemáticas del momento, a los contextos, y yo les contaba a ellos como anécdota que hace como 2 años ganó una obra de teatro, Hasta que la muerte nos separe, Sergio Macís, y esa obra, bueno, se publica y todo, y creo que por este empuje y esta visibilización que le da el certamen Una Palabra, esta obra llega a ser presentada en Buenos Aires. O sea, llega a ser montada la obra en Buenos Aires, Argentina, lo cual es para el autor, pues es un motivo de gran satisfacción, y obviamente para nosotros como desde las artes también es buenísimo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el certamen visibiliza a esas personas que están deseosas de que sus obras se publiquen. ¿Y quiénes pueden participar? Cualquier persona en realidad. Quería destacar un asunto acá con respecto al certamen. El certamen se origina en 1978, prácticamente se origina con la misma universidad. Y desde el mismo momento el certamen tiene un énfasis particular en promover la letra joven, favorecer el desarrollo de la literatura, de la reflexión, justamente del nuevo creador, del nuevo gestor de cultura, por decirlo de esta manera. De hecho, recordemos, el primer ganador del premio fue justamente Armando Campos con una obra, sí, aquel momento titulada Crónicas de Mariposas y Sobrevivientes. Y eso es justamente lo que quiero destacar desde este momento. El certamen tiene esa aptitud de favorecer el impulso al nuevo creador de cultura, al nuevo escritor justamente. No se necesita entonces tener un currículum abultado. Lo que se necesita es básicamente la vocación del espíritu de crear su propio discurso.
Estamos trabajando en este momento, y me incluyo porque bueno, en esta ocasión le ha correspondido a la Escuela de Filosofía el inmenso honor de presidir el certamen. Estamos trabajando en ensayo, estamos trabajando en teatro, estamos trabajando en novela, justamente impulsando, llamando a todos los jóvenes, a todas estas nuevas generaciones de escritores que quieren crear polémica, que quieren pensar, que quieren estimular la cultura, a que participen y nos envíen sus trabajos. Sí. Ahora, cualquier persona puede participar, pero ¿cuál es la dinámica de participación? Mire, Maribel, el certamen es todo un proceso. Es un proceso que se inicia con el comienzo del año lectivo. Existe una comisión organizadora de la cual formamos parte doña Dora, Germán y este servidor. Está don Gabriel Baltodano con nosotros también. Empezamos y es todo un ritual, un proceso que ya hemos podido llegar a fraguar, que hemos podido llegar a delinear desde que nos reunimos al principio del año y comenzamos a designar las fechas en que vamos a recibir los trabajos, designar las fechas en que vamos a recibir los jurados, que vamos a integrar los jurados, que dicho sea de paso, Maribel, la manera como nosotros organizamos el asunto de los jurados, cómo se juzgan esos trabajos que llegan a la comisión organizadora. Nosotros, por ejemplo, no tenemos absolutamente ninguna actividad, no tenemos nada que ver con el juzgar el trabajo que va a ser designado como ganador del año. Simplemente lo que nosotros hacemos es supervisar. Ahora, como se nos está acabando el tiempo, tal vez me gustaría que brevemente me indiquen qué tiene que hacer una persona para participar en una palabra. Bueno, tiene que remitirnos antes de agosto de este año su Del trabajo. 10 de agosto. Antes del 10 de agosto, muchísimas gracias, de este año su trabajo. Remítelo, por favor, a la Facultad de Filosofía y Letras en el decanato. Estará ahí siempre una secretaria designada, efectivamente, para recibir los trabajos. Viene en un folder con un seudónimo, por favor. Es un folder pedimos que se haga en un folder de Manila, ¿verdad? En un sobre de Manila. Ahí se incluye una plica, se incluye un sobre en donde va incluido el nombre del autor, el nombre de la obra que va a presentar y su seudónimo. Y eso no se abre hasta el momento en que el jurado va a empezar a juzgar la obra. ¿En cuál dirección electrónica puede la gente buscar más información? Sí, lo tenemos aquí en el afiche. Vamos a pasárselo a Maribel para que... Muy bien. Ahí arriba está en Facebook. Estamos en Facebook. Ustedes están en el Facebook Una Palabra. ¿Cómo no? Ahí pueden buscar toda la información que corresponda sobre el certamen. Y ¿tienen alguna página en internet? Correcto, sí, se puede colocar en cualquier motor de búsqueda certamen Una Palabra. En este caso particular, certamen Una Palabra 2012, vienen las características vienen las características del certamen y los requisitos que estamos solicitando para la participación. Muy bien, esperamos que muchísimas personas de verdad se animen a enviar sus trabajos al certamen Una Palabra para que sigamos creciendo en Costa Rica en esta temática, para que podamos expresar muy bien lo que estamos proponiendo en materia de literatura y pues también promoviendo pues cada vez haya mejores lectores y mejor material para leer en Costa Rica. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros y a ustedes por acompañarnos una vez más en Una Mirada. Los esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.